malos ni buenos, amén, sino por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a nuestro amado pastor, que no se encuentra en medio nuestro ahora, porque fue invitado a una congregación, gloria al Señor, a llevar la palabra del Señor, y por ese motivo no se encuentra en medio nuestro, pero lo bendecimos donde quiera que esté, amén. Que la victoria de Él sea nuestra victoria en medio de la congregación. Dios bendiga la amada oficialidad de esta amada congregación, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano José Tacam, obrero del Señor, gloria a Jesús, y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amén. Dios bendiga a la directiva de jóvenes, gloria al Señor, que estuvo presidiendo este culto para el Señor, amén, gloria al Señor. Nos gozamos con el Señor y le damos a Dios gracias por todo lo que hace en medio de la juventud, toda aquella juventud que anhela con todo su corazón crecer en lo espiritual. Déjeme decirle que Dios lo levantará a su tiempo, pero todo depende que en usted haya el anhelo de servirle al Señor, amén. Gloria al Señor, aleluya. Le invito a que se ponga de pie, gloria al Señor, aleluya. Le damos al Señor gracias porque me permite poder traer la palabra del Señor, aleluya. Vamos a buscar el libro de Éxodo, gloria al Señor, acompáñeme y busque el libro de Éxodo, su capítulo 30 y su verso 17 al 18. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con sus bases de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En el 19. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. El 21. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para administrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Hasta ahí. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, Señor, estoy en esta hora, Jehová Dios Todopoderoso. Primeramente, Señor, dándote gracias a ti, porque me concedes el enorme privilegio, Jehová Dios Todopoderoso, de traer tu palabra, Señor. Y hoy, Dios mío, lo que tú has puesto en mi mente, en mi espíritu, en mí, oh Dios, lo hablaré con toda libertad. Porque tu palabra no se equivoca, porque tu palabra es veraz, porque tu palabra, Señor amado, entra en lo profundo del corazón del hombre y saca todo lo que no es tuyo, Señor. Ahora, Padre eterno, Padre Dios Todopoderoso, oh Jehová Dios de los ejércitos, pasa, Señor amado, un carbón encendido sobre mis labios, llevándote toda inmundicia, llevándote todo lo que no es tuyo, Señor amado, y que a través de mis labios sea tu Espíritu Santo hablando a la iglesia en esta hora de la noche. No seré yo, Señor, serás tú que escudriña la mente y el corazón del hombre. En el nombre de Jesús, háblanos en esta preciosa hora. Y yo sé que tú hablarás, Señor, porque el amor tuyo es tan grande que a veces, Señor, se nos olvida que tú eres un Dios de misericordia. Pero en el nombre de Jesús, predicaré tu palabra. La predicaré con denuedo, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre
de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Tome asiento en esta hora, gloria al Señor. Y vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema: purifiquémonos siempre. El tema se titula, y vamos a estar bajo el tema: purifiquémonos siempre. No es solo cuando tengamos privilegio, no es solo cuando vengamos a la casa del Señor, no es solo cuando toquemos los instrumentos, no es solo cuando tengamos una lectura, sino la palabra del Señor nos enseña en el libro de Éxodo, su capítulo 30 y su verso 17. En el 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Sabemos que a través de la palabra del Señor, que Aarón era el sacerdote en la cual entraba al tabernáculo de Jehová. Entraba para ofrecer sacrificio a Jehová. Y por eso su palabra dice en el 21, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para administrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Nuevamente, para que no mueran. El simbolismo del agua es la purificación. Y cuando nos basamos en la palabra del Señor, el agua, ¿quién es el agua para nosotros? Cristo Jesús es el agua de vida. En la antigüedad dice la palabra del Señor que cuando los sacerdotes venían a ofrecer sacrificio al Señor, en la antigüedad cuando los sacerdotes venían al tabernáculo de reunión, era necesario que ellos se lavaran las manos en símbolo de purificación. Pero hoy en día, amada iglesia, nosotros ya no vivimos de esa manera, porque Cristo Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Ahí nosotros salimos de la ley que antes se vivía. Dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Moisés: Moisés, pon un altar de bronce, ponlo en medio del tabernáculo y del altar del holocausto. ¿Para qué? Para que cuando el sacerdote se acercara a quemar el incienso o para quemar el sacrificio en el altar del holocausto, él, antes de poder llevar a cabo ese sacrificio, tenía que lavarse las manos. O antes de él poder entrar en el tabernáculo de reunión en donde posaba la presencia de Dios, tenía que lavarse las manos. En símbolo, el simbolismo es de purificarse antes de entrar en la casa de Jehová. Antes de entrar en donde moraba la presencia de Dios. Antes de venir y ofrecer el holocausto a Dios. Hoy en día, nosotros ya no hacemos ese acto que se hacía en la antigüedad. Pero, ¿qué es lo que hoy en día Jehová pide de nosotros? Él pide que nosotros vivamos en santidad.
Pero ¿sabe qué sucede hoy en día con la iglesia? Que la iglesia solo se santifica cuando tiene un privilegio. Que la iglesia solo santifica su mente cuando tiene una lectura. La iglesia hoy en día santifica su mente solo cuando le toca administrar en el altar. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos una iglesia santa. No solo cuando nos toca un privilegio, sino todo el tiempo. Porque en vano es que nosotros, iglesia del Señor, vengamos a pararnos aquí y que nosotros durante ese día en la cual tenemos el privilegio, guardamos nuestra mente de pensar barbaridades del hermano o de la hermana, pensar o hablar mal de nuestro prójimo. De nada nos sirve guardar solo ese momento para poder tomar un privilegio ante Dios. De nada nos sirve guardar ese momento si el resto del tiempo andamos mal delante del Señor. La fuente de bronce simboliza la purificación que se requiere para entrar en la presencia de Dios. En la antigüedad vemos cómo los sacerdotes se lavaban las manos. Literalmente, ahí nos hablan literalmente. Tenían una fuente ahí entre el tabernáculo y el altar del holocausto. Antes que el sacerdote quemara el holocausto, él se lavaba las manos en simbolismo de purificación. Y hoy en día, muchas veces, cuando los hermanos tienen un privilegio, se guardan un momento, se purifican un momento. Y Dios no pide solo un momento de purificación. Dios no pide solo un día de purificación. Dios pide que tengamos una vida guardada para Dios, para alegrar el corazón del Señor, para agradarle a Dios. ¿Saben por qué, amada iglesia, hoy en día? Y esto es algo que la cual yo le pedía tanto al Señor. Y yo le decía, y espero que usted no se moleste. Si usted no lo hace, no se va a molestar. Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué será que cuando tenemos un privilegio, queremos que todos sientan tu presencia? Queremos que todos canten con nosotros y que se manifieste tu poder. Pero no hay nada. ¿Por qué somos así? Y el Señor me decía, es que solo se santifican cuando tienen un privilegio. Y el resto llega nada más a ver. Llega nada más por compromiso. Van como quieren, entran como quieren, llegan con una mentalidad pecaminosa, llegan con un carácter en el cual yo les he dicho, quiero cambiarlos y simplemente no se dejan moldear. Y cuando el Señor me decía eso, yo le decía, Señor, ten misericordia de nosotros. En la antigüedad, cuando yo leía su palabra, me quebrantaba. ¿Por qué? Porque dice su palabra que en la antigüedad el sacerdote, antes de venir y quemar el holocausto, él se santificaba. Pero hoy en día nosotros queremos hacer lo mismo. Solo cuando tenemos un privilegio queremos santificarnos. ¿Usted cree que eso le agrada al Señor? ¿Usted cree que eso es vivir una vida recta delante del Señor? ¿Usted cree que con eso usted va a conmover al Señor? ¿Usted cree que con eso usted va a mentirle al Señor?
No, amada iglesia. Hoy en día nosotros no utilizamos una fuente de bronce para purificarnos como se hacía en la antigüedad. Porque Cristo Jesús fue la propiciación y Él limpió nuestros pecados y los llevó y nos hizo libres. Y ahora entramos en su presencia solo por su gracia. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hemos entendido que estamos ante su presencia por su gracia, pero lastimosamente hemos abusado de la gracia del Señor, porque entramos como queremos, entramos con un corazón pecaminoso, entramos con un corazón de mala gana, entramos con un deseo que ya no queremos nada. ¿Usted cree que ese es un corazón puro? ¿Usted cree que ese es un corazón que le agrada al Señor? La palabra de Dios que nos ayuda cada día a identificar las cosas que están mal dentro de nosotros. La palabra de Dios es el que alinea nuestro caminar cuando andamos mal. Pero ¿sabe por qué la iglesia de hoy no logra entender eso? Porque no se mete en la palabra, no se mete en la presencia de Dios. Simplemente quiere venir y sentir la presencia de Dios. Pero Dios le dice: ¿quieres sentir mi presencia? Santifícate. ¿Quieres sentir mi presencia? Purifícate. ¿Quieres sentir mi presencia? Métete. Pero antes de eso tienes que santificarte. Porque muchas veces, cuando pasamos momentos tan difíciles, queremos siempre sentir la presencia de Dios, pero no nos escudriñamos como estamos delante del Señor. A veces venimos mal y nos queremos hacer la víctima, y queremos que la presencia de Dios se derrame sobre nosotros, pero esa presencia está muy lejos de nosotros. ¿Saben por qué? Porque venimos con un corazón sucio. Nos presentamos ante Dios con una vida, con una actitud desagradable delante del Señor. En el libro de San Marcos capítulo 7 y su verso 17 dice: cuando se alejó la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entender? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale en la letrina. Aquí Jesús hablando con sus discípulos, porque ellos le hacían de preguntas a Jesús. Y Jesús le decía: lo que ustedes comen no llega a dañar su corazón. En el verso 20 dice: pero decía, Jesús hablando, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Aquí hablando del corazón, de lo que del hombre sale, contamina al hombre. ¿Usted se ha preguntado qué tanto hay dentro de su corazón? ¿Usted se ha preguntado qué tanto guarda dentro de su corazón por la cual usted no puede sentir la presencia de Dios? ¿Usted se ha escudriñado cómo está caminando delante del Señor?
Iglesia del Señor, hoy en día hace falta que nosotros nos escudriñemos cómo estamos delante del Señor. ¿Será que estamos caminando bien? ¿Será que estamos agradando al Señor? ¿O simplemente venimos a la iglesia por costumbre? ¿O simplemente venimos a la iglesia porque llegó el día? ¿O porque en realidad necesitamos a Dios? En su verso 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen, aquí está lo que hay dentro del corazón. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos. Otra vez, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las malas enseñanzas, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan. ¿A quién? Contaminan al hombre. Vea lo que Dios nos habla. Aquí Dios nos dice qué cosas pueden haber dentro de un hombre y de una mujer que contamina su vida espiritual. Y por lo tanto no puede recibir o no puede entrar en la presencia de Dios. Porque hay cosas dentro del hombre que Dios dice que tienen que ser sacados. El Señor viene y nos habla y dice que tenemos que vivir una vida santa. Pero ¿qué sucede dentro de nosotros? E ignoramos esa palabra. Y aquí la palabra del Señor dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Jesús le decía a los discípulos: lo que entra por la boca no mata, no contamina, no daña al hombre. Pero lo que sale de la boca es lo que daña al hombre, lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque dentro del corazón es donde se guardan todas estas cosas. Y es por eso que muchas veces, iglesia, usted no puede sentir nada. Es por eso que muchas veces la iglesia viene al templo a querer recibir una palabra, pero Dios dice: antes que yo te dé una palabra de animación, antes que yo te fortalezca, escudriñate cómo está tu vida. Purifícate para que mi presencia pose sobre ti. Pero es eso lo que la iglesia no entiende. Y por eso es necesario que Dios recalque su palabra. Muchas veces yo le he preguntado al Señor: Señor, pero ¿por qué es tan constante la amonestación? Señor, pero ¿por qué es tan constante la llamada de atención? Hasta que mi iglesia aprenda, decía el Señor, yo voy a dar otra palabra. Pero es necesario que el Señor nos hable para que logremos entender. Es como el Padre con el Hijo. Muchas veces nosotros cansamos a nuestros hijos de tanta llamada de atención todos los días. Muchas veces probablemente nuestros hijos se cansan de que papá o mamá le esté llamando la atención por lo mismo todos los días. Pero ¿por qué es necesario llegar hasta ahí? Porque el hijo no entiende.
porque el hijo simplemente quiere hacer lo que bien le parezca y quiere seguir caminando de esa misma manera. Pero el padre dice: no, hasta que te arregles te dejaré de regañar de esta manera. Y de la misma manera es Dios con nosotros. Probablemente más alguno de ustedes se preguntará: ¿por qué no habrá algo más diferente que hablar dentro de la congregación? Probablemente más alguno de ustedes dirá: ¿acaso el pastor no puede hablar de otros temas? Él lo puede hacer. Pero si el Espíritu de Dios lo guía a amonestar a la iglesia, Él lo tiene que hacer. Porque Él es el que escudriña el andar y el vivir de cada uno de nosotros. Y usted probablemente preguntará: ¿y cómo podemos purificarnos? Yo le digo cómo. En primer lugar, reconocer cómo está delante de Dios. Reconocer cómo está su condición de vida espiritual delante de Dios. Reconocerlo y confesarlo ante Dios. Ahí es en donde Dios empieza a purificar su mente, su corazón. Y yo le aseguro que cuando usted se acerque ante Dios, usted sentirá con toda libertad la presencia del Señor. En el libro de Primera de Juan, su capítulo 1 y su verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué requiere llegar hasta ahí? Reconocer nuestra condición de vida, reconocer cómo somos ante Dios, reconocer cómo nos guiamos para con los demás, reconocer en dónde hemos caído. Y cuando usted viene a Cristo Jesús a confesarle, viene Él, lo empieza a purificar. ¿Por qué? Porque Él viene a quitar todo lo que no es de Él. Él viene a quitar toda inmundicia. Él viene a quitar todo lo que no le agrada. Y Él nos empieza a purificar. Y yo le aseguro que cuando eso pasa, usted siente la gloria del Señor muy cerca. Que podrán venir los problemas a su vida, pero eso es nada. Eso a la par suya no es nada. Podrán venir las enfermedades y en medio de la enfermedad usted se puede gozar. Podrá venir la escasez, pero en medio de la escasez usted tiene fe de que alguien proveerá. ¿Por qué? Porque ahí es en donde, cuando nosotros venimos a reconocer nuestras fallas delante del Señor, el Señor nos purifica, nos renueva, nos da la fuerza para seguir adelante. Y todo lo demás puede venir, pero no nos puede hacer a un lado. ¿Por qué? Porque hemos entendido cómo poder purificar nuestro corazón ante el Señor. En Proverbios 28 dice, Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta hallará misericordia. La palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará. A veces la iglesia
se pregunta el por qué yo no puedo crecer espiritualmente, el por qué yo no puedo dar un paso más allá como mi corazón lo anhela. Aquí está el por qué. El que encubre sus pecados, dice Dios, no prosperará. Ahora se da cuenta el por qué muchas veces no podemos dar un paso más allá. No es que nosotros no podamos, simplemente que Dios nos detiene para no hacerlo. ¿Por qué? Porque aún dentro de nuestro corazón hay cosas impuras, hay malicias que el Señor quiere que nosotros vengamos ante Él a confesarlas y recibir la purificación de Él para poder ver los días buenos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. No piense usted que como usted está, así va a morir. No, simplemente Dios pide en nosotros que confesemos ante Dios, no ante el hombre, ante Dios, cómo estamos, qué tanto hay dentro de nosotros. Que lo confesemos al Señor para que en Él encontremos el perdón, la salvación, la renovación. Y ahí es en donde el Señor nos empieza a limpiar de toda cosa desagradable. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y su verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y su verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo lo que necesitamos es humillarnos, reconocer nuestra condición de vida, y el Señor y nuestro Dios desde el cielo inclina sus oídos para escucharnos. Y Él viene a limpiarnos, Él viene a sanarnos, Él viene a edificarnos. Y cuando todo ese proceso empieza en nosotros y usted viene a la presencia de Dios, usted puede entrar con toda libertad, no importando quién esté administrando en la alabanza, no importando quién esté cantando los cantos de avivamiento o de adoración. Simplemente en usted hay algo especial que empieza a brotar. Hay algo especial que empieza a descender. ¿Por qué? Porque primeramente usted ha entendido su condición de vida ante el Señor y le ha pedido a Dios que lo purifique, que santifique su vida. Y cuando Dios toma el control y Él empieza a santificar y a purificar la vida del hombre, es cuando usted puede entrar con libertad en la presencia del Señor. Y la presencia de Dios empieza a descender sobre usted. La fuente de bronce era un lavatorio donde los sacerdotes lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Cuando nosotros sabemos que es día de culto y sabemos que venimos a alabar al Señor, podremos haber pasado un sinfín de cosas durante el día o durante la semana,
Pero hay algo que debemos de entender como iglesia de Dios. Antes de entrar por esa puerta, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Si usted ha cometido algo, ya sea con su mente, con sus ojos, con sus oídos, con su corazón, o si dentro de usted hay algo que a Dios no le agrada, usted tiene que ser entendido y reconocer que está mal delante del Señor y pedirle perdón a Dios. Pero el pedirle perdón a Dios no es solo venir y pedirle perdón y salir y hacer lo mismo. No, es reconocer que tenemos que vivir una vida santa para poder entrar en la presencia de Dios. Veamos en la Biblia quién representa el agua. San Juan capítulo 4 y su verso 13 al 14. San Juan capítulo 4 y su verso 13 al 14. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, hablando literalmente, a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo, decía Jesús, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A través de las Escrituras podemos ver quién es el agua que puede purificarnos, que puede santificarnos. En la antigüedad, Jehová le decía a Moisés: pon un altar de bronce entre el tabernáculo de reunión y el altar del holocausto, para que cuando se acerquen al tabernáculo o se acerquen a quemar sacrificio en el altar de bronce, se laven las manos en señal de purificación. Hoy en día entendemos quién es el agua. Jesucristo es el agua de vida. ¿Y a quién tenemos que venir a confesar nuestros pecados si no es solo ante Cristo Jesús? Él es el que nos puede purificar. Él es el agua en donde nosotros venimos y nos lavamos para poder entrar en su presencia con toda libertad. A veces nos preguntamos el por qué no fluyó la presencia de Dios dentro de la congregación como tiene que ser cuando nos acercamos de corazón, todos ante la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Viene el Señor y dice: hace falta santidad, hace falta purificación. Muchas veces ciertamente pasamos momentos difíciles en la vida, pero eso no nos tiene que apartar de la santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué simboliza el altar en el tabernáculo? ¿Qué simboliza la fuente en el altar del tabernáculo? La fuente de bronce simboliza la purificación de los sacerdotes antes de entrar en el lugar santo, y también recordaba la necesidad de ser puros para entrar ante la presencia de Dios. Esa fuente
de bronce que Dios le dijo a Moisés que pusiera simbolizaba la santidad. Cada vez que el sacerdote se presentaba ante Dios, se lavaba las manos. Pero hoy en día nosotros tenemos que acercarnos ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, reconociendo cómo estamos ante Él, para poder entrar con libertad ante su presencia. En el libro de Proverbios dice, Proverbios 6:16, Proverbios 6:16 al 18, 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y aquí, hermano, quiero que nos detengamos. Aquí está hablando lo que hay dentro del corazón del hombre. Y el que diga yo no, miente ante Dios. Dice la palabra, 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Muchas de las veces no entendemos de qué Dios pide purificación, pero a través de su palabra podemos entender qué cosas Jehová aborrece, qué cosas Dios dice: basta ya de esto, basta ya de lo otro. Pero muchas veces no entendemos. Los ojos altivos se refiere a la arrogancia y al orgullo que se manifiesta en una actitud, que se manifiesta en una persona. Esos son los ojos altivos. La lengua mentirosa se refiere al engaño, la falsedad, la hipocresía entre el uno y el otro. Eso es lo que hay tanto en el corazón del hombre, y luego quiere acercarse ante la presencia de Dios y recibir su presencia. Muchas veces de esa manera queremos acercarnos ante Dios, pero Dios dice: deténganse. Nadie puede acercarse de esa manera delante de mí. En el 3, manos derramadoras de sangre inocente. Manos derramadoras de sangre describe la violencia, el asesinato y el derramamiento de sangre. A eso se refiere manos derramadoras. 4, corazón que maquina pensamientos inicuos. Se refiere a la malicia, la envidia y los pensamientos negativos. Todas esas cosas son las que en el hombre hay. Y el que me diga que no, o el que diga en su corazón en este momento que no es con él la palabra, es mejor que se descudriñe. Porque si nosotros andamos todo el tiempo de esta manera, nunca vamos a sentir que es poder estar en realidad ante la presencia de Dios. Porque no podemos acercarnos con un corazón sucio e impuro ante Dios, sino Dios quiere que nos acerquemos con un corazón limpio y purificado ante su presencia. 5, pies presurosos para correr al mal. Describe la rapidez con la que se ejecuta
acciones negativas como el engaño, el fraude y la traición. Esto significa los pies presurosos para correr al mal. Y muchas veces somos así. Muchas veces tenemos esa cualidad. Pero Dios dice, ya no más. 6. Testigo falso que habla mentira. El testigo falso que habla mentira se refiere a aquellos que dan testimonio falso para perjudicar a otra persona o destruir a otra persona. Lastimosamente, iglesia, esto se mueve tanto en medio dentro de la congregación. Y luego nos paramos aquí a decir que tenemos amor. Pero cuando nosotros queremos ver destruido a los demás, ¿sabe quién es el que opera detrás de todo eso? ¿Usted cree que es Dios? ¿Usted cree que es el Espíritu de Dios? Es el espíritu de Satanás. Satanás es el que opera detrás de todo eso. Por eso, iglesia del Señor, el Señor nos está diciendo que antes de acercarnos a su presencia, purifiquémonos de toda malicia, de todo engaño, de toda falsedad, porque sin santidad no veremos al Señor. Aunque conozcamos palabra, aunque conozcamos versículo tras versículo, la palabra de Dios me dice y me enseña qué debo de ser para poder ser salvo, cómo debo de estar, cómo debo de vivir ante la presencia de Dios para recibir de su presencia, para recibir de su gracia, para poder seguir avanzando hacia adelante. El que siembra discordia entre hermanos. Aquí describe a quien intenta dividir o desunir a una persona. Esa es la palabra, el que siembra discordia entre hermanos. Y eso es lo que muchas veces hay dentro de la congregación. Y todo eso el Señor dice, ya no más. ¿Quieres crecer? Purifícate. ¿Quieres ser diferente? Santifícate. ¿Quieres ser una persona totalmente diferente? Reconoce tus errores. Reconoce que en ti hay cosas que no me agradan. Iglesia, cuando entendemos esto, veremos días buenos. Veremos la gloria de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 24, y su verso 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo, en el lugar santo? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí describe quiénes son esas personas. El limpio de mano, y eso lo leímos en Proverbios. El limpio de mano y puro de corazón. El que es limpio de mano, puro de corazón, puede subir en la presencia de Dios o puede sentir la presencia de Dios. Pero si nosotros no nos purificamos, simplemente vamos a andar todo el tiempo de esa manera. Y usted va a querer ver un cambio en usted y no va a haber nada. Usted va a querer desear sentir la presencia de Dios o estar metida todos los días en la presencia de Dios
y simplemente usted no va a poder. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de usted que tiene que escudriñar y ver cómo está ante su presencia, ante la presencia de Dios. El salmista David decía en el capítulo 51 y su verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista David proclamaba estas palabras diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Es necesario que nosotros reconozcamos cómo estamos ante Dios, porque no podemos vivir de la misma manera todo el tiempo, iglesia del Señor. Yo le digo con todo mi corazón y con el amor que le tengo, de que no podemos vivir nuestra vida en esta tierra de esta manera. Tenemos que santificarnos, que purificarnos para poder entrar en la presencia de Dios. Hemos visto a través de la palabra de Dios cómo los sacerdotes se presentaban ante la presencia de Dios. Ellos se lavaban la mano literalmente en simbolismo de purificación. Hoy en día usted no tiene que hacer esos actos, porque Cristo Jesús ya vino y dio su vida en la cruz del Calvario. Pero hay algo que sí es menester que nosotros hagamos y que aprendamos a vivir ante Dios. Tenemos que vivir una vida santa, una vida que en realidad Dios la escudriñe y que hay en nosotros una santidad. Y cuando sea momento de reunirnos en este lugar, no cantemos por cantar, no cantemos para que el que está al lado lo escuche, sino que al momento de reunirnos y cantar a Jehová, de nosotros que salga esa gratitud. Y al cantar nosotros le cantemos con todo nuestro corazón a Dios, que traigamos esa ofrenda de labio ante Dios y que sea consumida por Dios y que sea agradada por Dios. Cuando traemos una alabanza, cuando traemos una gratitud, cuando traemos una ofrenda de labio ante Dios, nosotros mismos, dentro de nosotros sentimos cómo nos podemos llenar de su presencia. Eso es porque hemos podido entrar en la presencia de Dios. No porque seamos perfectos, sino porque hemos entendido a través de la palabra que es importante la purificación en nuestra vida. Póngase de pie. Póngase de pie en esta hora. Y la palabra de Dios nos habla a todos en general. Habla a los ministerios, habla a los coros, habla al pueblo en general, habla a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es tan grande sobre nosotros, pero ay de nosotros si prestamos atención a la voz de Dios. Ay de nosotros si escuchamos lo que Dios pide de nosotros. Amantísimo Dios que estás en gloria, en esta preciosa hora, Dios amado, yo vengo delante de tu presencia. Oh Jehová Dios de los ejércitos,
He cumplido contigo, Abba Padre. Porque tú eres el que conoce, Señor, el estado de vida de cada uno de nosotros. Pero a través de tu palabra podemos entender que tú eres justo y perdonador. Oh, poderoso Dios. Iglesia del Señor, en esta hora, hable con el Señor. Eso está entre usted y Dios. Si Dios a usted le ha hablado, no es tiempo que siga callando. No es tiempo que siga aparentando una vida que no es verdad delante del Señor. Es momento que confesemos delante de su presencia cómo estamos. Porque en Él hallamos misericordia. Porque en Él hallamos su perdón. Porque en Él hallamos la bondad y la misericordia. Él nos levanta, Él nos restaura y Él nos llena de su presencia. Y es lo que queremos cada día más. Oh, amantísimo Padre, gracias, amado Dios. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra nos purifica. Gracias porque tu palabra nos santifica. En mi nombre invocaré. Ciertamente, Rey de Gloria. Y buscaré mi rostro. Yo su tierra sanaré. Como tú vienes, Señor, Si mi pueblo se humillaré. Y mi nombre invocaré. Y buscaré mi rostro. Yo su tierra sanaré. Él me levantará. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Aunque yo solo te pido, Señor, que ahí donde esté puedan escudriñarse y puedan venir ante tu presencia con toda libertad a reconocer tu estado de vida, para que vengas tú y derrame de tu presencia sobre él y derrames tu presencia sobre ella. Oh, poderoso Dios, es necesario, iglesia, que vengamos ante el Señor a reconocer, que vengamos ante el Señor y pidámosle perdón si alguna área de nuestra vida no está bien, si alguna área de nuestra vida le estamos fallando al Señor. Probablemente usted no recuerde, o probablemente usted piense o sienta que está bien, pero medite y pídale al Señor que en su misericordia le haga entender las áreas de su vida que están mal. Y venga ante el Señor, porque ahí usted hallará el perdón, ahí
que confesemos delante de ti, oh Dios. Hoy tú nos has hablado con el único propósito que destruyemos en nuestro corazón. Y yo sé, Padre, que a través de tu palabra nos has hablado. Purifícanos en tu presencia. Santifícanos en tu palabra para poder ver días buenos, Señor, para poder sentir tu presencia, para poder, Dios mío, seguir caminando. Solo delante de ti estamos, oh Dios. Oh Padre, porque nuestra humanidad somos débiles. Porque nuestra humanidad, Padre, venimos cada momento a fallar en ti. Pero solo ante ti estamos, Dios mío, Dios, que tú eres el que nos limpia. Tú eres el que limpia la iglesia. Tú eres el que purifica la iglesia con tu presencia. Tú eres el que purifica la iglesia con tu presencia. Tú eres el que nos santifica cada día, oh Dios. Porque tu palabra dice, Dios amado, humillaré mi pueblo y buscaré mi rostro. Yo sanaré tu tierra. Muchas veces tú quieres sanar los corazones, pero es necesario que confesemos, Señor, nuestras transgresiones delante de tu presencia, para que tú vengas, Señor, a sanar, a restaurar, a levantar. Gracias te damos, Rey de Gloria, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Si en medio nuestro habrá alguien que quiere reconciliarse con el Señor, quiere pedirle perdón a Dios, pase, que la presencia de Dios está en medio nuestro. Él está aquí para perdonarle. Él está aquí para levantarlo. Él está aquí para limpiarlo, para restaurarlo, para ayudarle a que se levante y que pueda entrar con toda libertad en su presencia. Oh, Jehová Dios de los ejércitos, tú eres el que nos purifica y nos santifica. Padre, bendice a la iglesia. Cuán grande es tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Que nos hablas cada día. Y entendemos que tu amor es tan grande. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu bendita palabra en esta hora. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea su nombre, aleluya. En esta preciosa hora, amada iglesia del Señor, yo le doy gracias a Dios, amén, porque me ha permitido poder impartir la palabra del Señor, ya que nuestro pastor no está en medio nuestro, amén, pero Él me dio el privilegio tan grande, sobre todo en mi Dios. Segundo,
es mi amado esposo, el pastor de esta amada congregación, que me ha cedido el privilegio de traer la palabra del Señor, y yo